Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo jueves, creo que es la tercera clase que tenemos en razonamiento jurídico aplicado. Les cuento que por mi parte, la semana pasada me operé la vesícula, así que bueno, acá estoy recuperándome, pero bien, y esas son las buenas cosas que nos da la educación a distancia, que nos permite recuperarnos y poder trabajar, estudiar y dar clases aún en casa, como se hacía en la época de la pandemia. Bueno, así que acá estamos. Esta vez, esta tercera clase o esta tercera parte del módulo refiere a un tema re interesante, apasionante para un abogado y para un juez, como es el tema central en materia de los razonamientos, que es el tema de falacias. Entonces, por una parte van a ver ustedes ahí el PowerPoint que les pusimos. También hay un montón de clases que están ya puestas en YouTube que corresponden a otros años, también son muy explicativas porque se basan en ese PowerPoint o en otros, y yo les diría, tómenlas en cuenta, la podrían bajar, la escuchan mientras lavan los platos, mientras cocinan algo, mientras le lavan los pañales al bebé, mientras están trabajando en otro lado. Pero bueno, ahora les vamos a dar la clase de esta semana para este año que nos ocupa. Y entonces, bueno, quiero que tomen muy especialmente en cuenta un texto, que es este, a ver si lo puedo compartir acá. Un segundito. Compartir, share, acá. El texto de la autora Norma Batú, que se llama Falacias y manejos falaces con impacto jurídico, ideas para detectar las falacias y los manejos falaces y neutralizarlos. Una cosa apasionante porque no solo sirve para una audiencia o para hacer un planteo jurídico, sino que sirve para la vida, porque en la vida muchas veces cuando nos discuten y a veces nos quieren sobrellevar y nos quieren sacar derechos y alguien en la cola de un banco dice tal cosa o la persona del banco no nos quiere recibir un documento porque tal cual cosa y nos aplica una falacia y hay que saber reconocerlas. Entonces, bueno, esa obra me encanta, me parece muy bien, está muy bien organizada y me gustaría que la tomen muy en cuenta. Entonces, bueno, volviendo a vernos cara a cara, ¿qué es una falacia? Tenemos también un PowerPoint que está ahí, que lo van a ver, y que tenemos, habla de la falacia y el sofisma. La falacia es un razonamiento que parece correcto en su forma, pero en realidad es incorrecto en su contenido y su resultado. La falacia está relacionada con lo del sofisma. El sofisma es un razonamiento aparente, igual que la falacia, es la apariencia de un razonamiento. Pero el sofisma quiere defender o persuadir algo persuadirnos de que algo es cierto cuando no es cierto, cuando es falso. En el otro caso podría no haber sido falso el hecho, pero estaba mal armado el razonamiento. En el sofisma nos quieren engañar, nos quieren convencer de algo cuando ocurre que lo que nos están diciendo es falso y quieren que nosotros pensemos que es verdadero. Entonces, falacia y sofisma. Y son fallos en el razonamiento. ¿Por qué puede fallar un razonamiento? Puede haber un defecto en las premisas del razonamiento. Recuerden que el razonamiento podría ser una deducción, donde hay una primera premisa, una segunda premisa y una conclusión. Bueno, puede haber defectos en las premisas, porque a ver, se puede partir de afirmaciones que sean falsas, inciertas, como si fueran verdaderas y ciertas. Puede haber defectos en el procedimiento, porque por ejemplo podemos decir, este perro es negro, este es un perro, todos los perros son negros. ¿Ven? Que está fallando el procedimiento. Hice una inferencia, hice una generalización cuando no correspondía. Hay defectos en el procedimiento. Y también puede ocurrir dos grandes defectos a la vez, que es haya fallas en el procedimiento y que, por ejemplo, yo diga este perro es negro y en realidad es blanco. Hay un defecto en la premisa porque hay una falta en la verdad. ¿Cómo descubrir las falacias? Descubrir las falacias, una de las formas de descubrir las falacias, o un procedimiento para descubrir las falacias, es la refutación. Se llama refutación el razonamiento que trata de destruir la tesis de tu adversario, confrontándolo. Y se propone poner en descubierto las falacias presentes en el argumento, y lo demuestra que hay algo que hay falaz. Y ahí entonces hay que saber qué falacias hay. Hay falacias de muchos tipos. Y ahí viene lo de tipos de falacias. Van a ver que hay un PowerPoint
donde hay un cuadrito, a ver si puedo compartir acá el cuadrito, vamos a tratar, a ver, espérense, lo voy a tratar de compartir para que lo vean, espérense, acá, share, y acá comparto el cuadrito, ven, acá está el cuadrito, tipos de falacia, falacias de relevancia, falacias de presunción, de ambigüedad, de énfasis, falacias causales, falacias de atractivo a la emoción, falacias de vaguedad, de hablas vagamente y pretendés que esa es la verdad, falacias de composición y división, de lo general a lo particular, y falacias formales. Yo puse esas 9 en nuestro PowerPoint, en nuestras explicaciones, pero hay más de 9 falacias, ¿eh? Entonces, siguiendo con los tipos de falacias, por ejemplo, estamos la falacia de relevancia. Algunas de las falacias de relevancia pueden ser una que se llama ad hominem. Es muy común hoy en día que alguien diga algo que sea verdad, en realidad lo que está diciendo es verdad. Eh, Hace una estadística, muestra una estadística, demuestra lo que está pasando en tal lugar, en tal otro lugar, y en realidad viene alguien y lo ataca y dice, sí, pero en realidad esta persona no vale nada lo que dice, porque esta persona, no sé, antes se usaba mucho decir, estás divorciado, o esto que lo otro, o, no, o sea, ataca a la persona que lo dice, en vez de fijarse si lo que está diciendo es verdad o no. Cuando se ataca a la persona que lo dice, y encima a veces se lo ataca, ya les digo, con mucha ideología de por medio, con ideas de lo que diga esta persona no vale porque tal por cual, digamos, con desprecio hacia esa persona. Cuando es ese tipo de falacia se llama falacia ad hominem, al hombre o a la mujer podría ser en realidad, ad hominem, atacar al argumentador en lugar de abordar lo que está diciendo. Otra, falacias ad baculum, argumentar usando amenazas o miedo. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, sí, bueno, ya sabe usted, siga diciendo eso y ya va a pasar, ya sabe lo que va a pasar. Si yo le ataco así, ya lo estoy amenazando y diciéndole, bueno, si usted sigue diciendo eso, va a perder o le voy a hacer una huelga o tal cosa, tal otra. Lo amenazo con un futuro incierto y negativo. Falacias ad misericordiam. Ese, saben que los abogados, yo he sido abogada 35 años, ahora soy jueza, pero los abogados, nosotros en el estudio decíamos, bueno, y ya se me acabaron los argumentos, así que usé el argumento del pobrecito. O venía mi socio y esposo y me decía, sí, sí, mira, ponele el argumento del pobrecito. ¿Cuál es el argumento del pobrecito? Y mire, señor juez, ya está, no da más, no tiene con qué comer, se quedó sin nada, y culpa de eso, se quedó en la calle, que esto, que el otro, y entonces das lástima. Cuando vos usás el argumento por la lástima, y en realidad no es que estás diciendo algo verdadero, a lo mejor no es verdadero, pero en ese argumento no, lo haces por la lástima que querés causar, es la falacia ad misericordiam, y es el argumento del pobrecito, como decimos nosotros, y apela a la compasión para respaldar una conclusión que no es verdadera en este caso. Entonces, en este momento, mira, en este punto nos permitimos distinguirlo, dice también el libro que les dije, que se los recomendé al principio, que está la falacia ad misericordiam y el argumento ad misericordiam. El argumento ad misericordiam es lo que yo les digo, el argumento del pobrecito. Está mal, esta persona es vulnerable, es una persona pobre, discapacitada, o es menor de edad, o es una persona de mucha edad. Ese es el argumento ad misericordiam. Y la falacia ad misericordiam es cuando yo quiero convencer de algo que no es verdadero, es falso, y también usando los argumentos del pobrecito. Mire que está pobrecito, que quedó en la calle, qué sé yo. Y en realidad quiero tapar el mundo con la mano, porque en realidad es una persona que robó o que hizo algo que no corresponde, y yo quiero causar lástima en el juez, con la falacia ad misericordiam. Así que puede haber falacia ad misericordiam y argumento ad misericordiam. En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en el año 2009 una acordada que en realidad se aplica en todo el país, que recomienda fuertemente aplicar lo que se llama las 100 reglas de Brasilia, que son unas reglas dictadas por consenso en una especie de convención que se hizo latinoamericana y a la que adhirieron muchísimos países de Latinoamérica y que está dictada en Brasilia, y habla de los vulnerables. Y entonces dice que se tiene que tener muy en cuenta a los vulnerables. Por ejemplo, las personas, las mujeres, los niños o las personas muy mayores, las personas pobres, las personas ancianas, como digo, las personas discapacitadas, las personas enfermas. Todas esas personas son vulnerables. Entonces,
en cualquier expediente que tengamos, cuando tengamos una persona así, que sea nuestro cliente y que lo queramos defender, bien podemos hacer uso de las llamadas 100 reglas de Brasilia, 100 reglas de Brasilia se llama, y bueno, y después y hay que estudiarlas, no hay que simplemente mencionarlas, entonces, y ahí hablar de que la persona la estafaron, pero además es una persona vulnerable, por esto, en este caso vamos a hacer uso del argumento ad misericordiam, no será una falacia, porque la persona verdaderamente será pobre, niña, o anciana, o discapacitada, qué sé yo, y se aplicarán las 100 reglas de Brasil, el argumento ad misericordia. Y tenemos fundamentos legales para hacer uso de los mismos. Hay otras falacias que se llaman de presunción. Las falacias de presunción, por ejemplo, hay una que se llama de círculo vicioso o por petición de principios. En este caso, voy a tomar un mate, asume como verdadera la afirmación que está tratando de probar. Por ejemplo, en una audiencia en que yo vieron que soy jueza de derecho laboral. Fui muchos años abogada laboralista y ahora soy jueza. Y ahora soy jueza definitiva, porque fui 4 años fui provisoria. Así que ahora soy jueza definitiva, gracias a Dios. Entonces tenemos este ejemplo, miren, en una audiencia en la que la parte empleadora, la parte patronal, eh, el juez le dijo, tiene que exhibir los libros de sueldos y jornales, que son obligatorios. Ellas van a verlo, cuando estudian derecho laboral, van a ver que son obligatorios llevarlos los libros de sueldo. Entonces, la parte trabajadora decía que la habían registrado por lo que le llaman en negro o en gris, la habían registrado por 4 horas y en realidad trabajaba por 8 horas. Y a la audiencia viene la parte demandada, presenta los libros de sueldo y la persona está bien registrada en el libro de sueldo, claro, porque está registrada por 4 horas. Pero resulta que uno no puede probar que la persona trabajaba menos de 8 horas, que es lo legal, la regla legal, digamos. La excepción a la regla no la puede probar con el libro de sueldo que uno mismo lo hace. Entonces, sigue el cuento, ¿no? De por qué es una petición de principios. Entonces, la parte actora en el juicio está en la audiencia y dice, oh, veo el libro de sueldo así, dice, ve, señora juez, que está mal este libro, porque está registrado por 4 horas y tendría que estar registrado por 8 horas. Esto demuestra que está mal registrado. En realidad, esto no demuestra que está mal registrado. Esto lo único que se ve es lo que está registrado. Entonces, nosotros lo pusimos como un ejemplo en nuestro apunte, de nuestro documento de cátedra y nuestro PowerPoint, diciendo que eso no demostraba nada, el hecho de que esté registrado por 4 horas, solo demuestra que estaba registrado por 4 horas. No demuestra que el trabajador trabajaba por 8 horas. Lo que va a necesitar el trabajador después es demostrarlo con testigos, o bien la parte accionada demostrar por testigo que trabajaba 4 horas. Digamos, eso se muestra por testigos y no por el libro de sueldos. Si yo digo, con el libro de sueldos se está demostrando tal o cual cosa, se hace como un círculo vicioso en el razonamiento, porque traer el libro de sueldos no va a demostrar algo que se tiene que demostrar por otra vía. Entonces es una falacia por petición de principios. Podemos buscar otros ejemplos. Siempre que ustedes vean que hay como un círculo vicioso en el razonamiento, que vuelve al principio y pretende demostrarlo con lo mismo, es lo que se llama falacia por principios, falacia por petición de principios, y es una afirmación tautológica, es decir, repetitiva, repite su propio error. Después tenemos otro caso, a ver, falacias de presunción, falsa dicotomía y la pregunta compleja. Falacia por falsa dicotomía. Es presentar dos opciones, tenemos dos opciones, tenemos dos opciones, su señoría. O bien, cuando me dicen así, en tribunales, en mis audiencias. Su señoría, o usted rechaza esta demanda o la empresa se va a quiebra. ¿Por qué? No, por no rechazar la demanda, primero, al juez no le pueden imponer que rechace o no rechace la demanda. Es, primero que es como una amenaza al juez, ¿no? Pero es una falsa dicotomía, ¿no? Porque por no hacer lugar a una demanda laboral, que es una demanda laboral, la empresa no se va a ir a quiebra. Además, la quiebra hay que pedirla, la tiene que pedir la empleadora. De última va a ser un problema de la empleadora. Entonces es una falsa dicotomía en que coloca al juez. Entonces pretende demostrar que yo tengo que rechazar la demanda porque si no, la empresa se va a quiebra. Entonces, la falsa dicotomía es presentar dos opciones cuando en realidad hay otras posibilidades. Su señoría,
Usted puede rechazar la demanda, usted puede hacer lugar a la demanda, puede ser que no tenga razón esta persona y usted la rechace correctamente. O sea, hay muchas posibilidades, no es una dicotomía, ¿eh? Después también falacia por pregunta compleja. Sería hacer una pregunta que asume una premisa que no ha sido demostrada. Por ejemplo, en un caso, le hacen una pregunta al acusado y le dicen, dígame señor, ¿por qué tal razón usted ese día decidió ir a matar a tal persona? Entonces uno en la pregunta ya asume un hecho y ya lo incrimina a la persona. Entonces es una pregunta compleja que incluye otra afirmación que no ha sido demostrada. Y es una falacia, ¿eh? Porque además pone en una trampa a la persona, porque si contesta sí o no, en realidad está asumiendo un pedazo de una verdad que ha sido instilada, ha sido metida en esa pregunta. Falacias de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad, hay una palabrita rara que es la anfibología. La falacia por anfibología es el uso ambiguo de una palabra que lleva a conclusiones erróneas. Pusimos un ejemplo ahí, que es, en un juicio por accidente de tráfico, el abogado de la demandada interroga a un testigo, ¿no? Le dice el abogado de la demandada, le dice al testigo, ¿usted vio al actor, al señor Juan Pérez, que es el actor del juicio, correr hacia el auto antes del choque? Y el testigo le dice, sí, vi al actor correr hacia el auto antes del choque. Ah, entonces le dice el abogado de la demandada. Entonces usted está admitiendo que el actor fue negligente y que contribuyó al accidente. Pero el señor lo único que dijo es que corrió hacia el choque, no dijo la segunda consecuencia. Entonces es una anfibología. En este ejemplo, el abogado de la defensa, de la parte demandada, está usando una falacia de anfibología al aprovechar la ambigüedad de la palabra antes. Porque el testigo originalmente está diciendo, sí, yo había visto al actor correr hacia el auto. Y entonces el abogado de la demanda interpretó que el actor corrió hacia el auto y poco menos que se tiró debajo de la rueda, y entonces es todo culpa del actor. Pero no, el único que dijo es yo corrí, yo no ponga palabras, es cuando te dicen pone palabras en mi boca, no ponga las palabras en mi boca. Anfibología. Pueden buscar otros ejemplos de anfibología en internet, ahora más que nunca con Gemini de por medio, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, todo eso se encuentran ejemplos un montón. Pero hay siempre que tratar de buscar ejemplos de nuestro derecho, algo que sea algo real a nuestro derecho. Después, otro caso de anfibología, otro caso de falacias por ambigüedad. Hay otra que se llama falacia por equívoco, que es el uso de una palabra en diferentes sentidos en el mismo argumento. Otra, falacia de énfasis. Falacia de énfasis. Eh, Hay uno que se llama la falacia del hombre de paja, que es distorsionar. Las falacias de énfasis pueden ser varias. Una es la falacia del hombre de paja. Así que recuerden, antes teníamos la de falacia ad hominem. Es distinta, porque esa es atacar lo que está diciendo que el señor ese es un borracho, no sabe lo que está diciendo. Cuando dice no sabe lo que está diciendo, está loco, está dormido, está enfermo, qué sé yo. O no, no vale la pena lo que dice porque no es una persona de honor. Esa es la falacia ad hominem. Este, en cambio, es del hombre de paja. Pero acá no hay ningún hombre. Acá lo que hay es un argumento que se usa para recubrir otro argumento. A ver, vamos a ver. Dice, falacia de hombre de paja es distorsionar el argumento del oponente para que sea más fácil de refutar. Entonces, en un juicio por un caso de fraude, el abogado de la demandada presenta un argumento en el escrito de contestación y dice lo siguiente. La parte actora, la parte que nos reclama, está tratando de pintar a mi cliente como un monstruo despiadado que disfruta estafando a personas inocentes. Sin embargo, mi cliente es un individuo trabajador, honesto, que ha enfrentado dificultades financieras legítimas. Además, ahí está usando una falacia a misericordia, miren, además, porque se pueden usar varias falacias a la vez. Bueno, y además sigue diciendo el ejemplo. En lugar de atacar a mi cliente injustamente, deberíamos centrarnos en las circunstancias económicas y los desafíos que enfrentaba en el momento en que ocurrieron los supuestos delitos. Entonces, lo que está haciendo esta persona es, quiere apartar el argumento de que el demandado robó y se quedó con la plata, y decir que en el medio lo que pasa es que circunstancias económicas y desafíos que enfrentaba mi representado, el demandado, en el momento en que ocurrieron estos delitos. El abogado de la defensa
está utilizando la falacia del hombre de paja al exagerar y distorsionar la posición de la parte acusadora. En lugar de abordar los argumentos reales y específicos presentados por la parte acusadora, el abogado de la defensa crea una caricatura exagerada de la posición contraria al describirla como la pintura de monstruo despiadado. En realidad estaban hablando de la conducta de la persona, no de que era un monstruo despiadado, y este lo exageró. ¿Mm? Entonces, esta es la primera palabra de falacia de énfasis. Dejamos acá para terminar este video para empezar otro video.